Hola, mi nombre es José Arroyo, soy diseñador de experiencia de usuario y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es un Customer Journey Map. Antes que todo, quisiera que te lleves esta frase el día de hoy en este video. Los productos fallan no porque sean malos, sino porque no entienden lo que vive el usuario. Y es muchas veces eso, que muchas veces nosotros pensamos que las cosas que quisiéramos diseñar seas como diseñador de experiencia de usuario o simplemente seas alguien que tiene una empresa y prácticamente dices, quisiera hacer esto porque creo yo que la gente quisiera utilizarlo, muchas veces está muy alejado de la realidad y eso pasa con bastante frecuencia. Un Customer Journey Map es prácticamente un mapa visual para ver el recorrido que tiene un usuario, ¿no es cierto?, dentro de un producto, dentro de un servicio, etcétera. Esto se puede aplicar específicamente a, por ejemplo, cuando estamos hablando de un servicio como tal, entender cómo es la experiencia de esta persona. Si estamos incluso hablando justamente de un cierto producto específico, ¿no es cierto? Se puede diseñar prácticamente o se puede entender a través de esta herramienta, el Customer Journey Map, cómo es la experiencia de esta persona. ¿Y para qué nos sirve construir un Customer Journey Map? Mm, Cuatro puntos importantes, lo que te puedo hacer mencionar es que te permite detectar fricciones, es decir, dónde está el punto de dolor donde existe mayor complejidad para el usuario. Es muy importante que tengas en cuenta eso. Luego, lo que te permite entender justamente es por qué la gente está dejando nuestro servicio. Además, lo que nos permite a nosotros al final de todo esto es poder entender qué cosas son las que deberíamos hacer primero, ¿no es cierto? Y poder establecer como un plan de acción importante, que vamos a identificar puntos de dolor. Ahora, ¿cuándo hacer un Customer Journey Map? Es una pregunta muy importante y pues prácticamente existen diferentes escenarios en los que deberías considerar hacer un Customer Journey Map. El primero es cuando lanzas un producto nuevo. Tú tienes mucha incertidumbre. Entonces, en ese sentido, tú más o menos sabes lo que debería hacer una persona. En este caso, si tienes una aplicación, esto implica desde cómo se descargan, dónde se van a descargar, cuál va a ser el journey, es decir, el viaje. Si, por ejemplo, tú vas a promocionar tu aplicación desde redes, las redes es como el punto inicial. Entonces tú, digamos, te pautas para que le salga a X cantidad o X o cierto tipo de público y al final cuando le dan clic les lleva, no sé, a una landing page donde les explica sobre tu aplicación, beneficios que puedes hacer, si tiene costo, si dices que no tiene costo, se ya de prueba, etcétera, y al final tú le dejas un CTA que vaya directamente hacia la descarga. Esto que te acabo de explicar es simplemente algo que se vive normalmente, pero es súper bueno que tú lo tengas súper claro para poder medir inclusive a futuro si está funcionando o qué pasa en cada uno de los puntos que vive el usuario. ¿Cuándo hacerlo? También cuando tú estás identificando que tienes bajas en las conversiones o un alto porcentaje de abandono. Por ejemplo, si tienes un sitio web e-commerce, ¿no es cierto? Y a la final tú dices, "Oye, hace 2 meses ya no hay tanta conversión como antes, es decir, ya la gente no está convirtiendo o se están quedando en un cierto paso, quiero entender por qué. Entonces tú haces unas ciertas investigaciones, vas viendo justamente el paso a paso y dónde existe una caída específicamente para construir un journey, si es que no lo tienes, o poder revisar el journey existente para decir aquí hay un punto de dolor específico. Con eso tomas acciones y tomas decisiones importantes. Otra cosa que también, o otra razón por la cual puedes decidir construir un Customer Journey Map, y es lo que se refiere a cuando tú recibes muchas quejas y muchos reclamos. Y esto realmente suele pasar en las áreas de servicio, en las empresas que prestan un cierto servicio. Llámese un servicio público, un servicio privado, etcétera.
Cuando tú recibes muchas quejas y reclamos que son bastante, digamos que bastante preocupantes, es donde tú ya necesitas o revisar tu Customer Journey Map o construir un Customer Journey Map. ¿Para qué? Para entender, ok, esa queja en qué momento sucede, cuándo está pasando, por qué la gente se queja. Entonces no es solamente escuchar y decir, sí, es que la gente se queja de que no hay un buen servicio. Es que la gente se queja de que la aplicación está muy lenta. O la gente se queja porque no puede hacer un pago. No sé. Entonces, tú tienes que ir indagando y profundizando para entender justamente esa queja a qué es lo que se refiere. Y ahí es lo que tú construyes el Customer Journey Map con la información que has investigado de todo este proceso. Y prácticamente también puedes hacerlo cuando quieres mejorar, digamos, en este caso, la retención o la fidelización. Te sirve muchísimo para entender dónde puedes, ¿no es cierto?, hacer un ajuste importante y que el journey que tiene la persona desde que contrata un tipo de servicio, por ejemplo, aquellos que son bajo una eh, suscripción mensual, tú puedes justamente decir en el journey, ¿no es cierto?, que tengo con este usuario, yo le puedo dar en ciertas fechas específicas cierto descuento, porque justamente he visto que hay una tasa de abandono en cierto tiempo, a los 6 meses, 5 meses, 10 meses, etcétera. Entonces tú armas prácticamente esa planificación dentro de tu Journey Map para decir aquí voy a hacer pues esta estrategia como tal para que prácticamente mi usuario no se vaya, ¿no es cierto? Pero todo esto tú lo obtienes fruto de la investigación. Tú dices, oye, o sea, para que la gente se quede en el journey que voy a hacer, desde que compra así las personas, les voy a dar ciertas cosas. Desde que pasan 2 meses, les voy a dar tales cosas. Cuando cumplen 6 meses dentro de este proceso, voy a hacer esto. Entonces, si te fijas, tiene muchas utilidades. Pero aparte de todo eso, justo lo que te sirve es prácticamente para decidir, ¿no es cierto? En ese sentido, sin suposiciones. Que lo que pasa comúnmente, yo lo he visto muchísimo, es que muchos equipos, muchas empresas deciden bajo supuestos, deciden bajo sesgos, es decir, una idea preconcebida de alguien que dice, sí, yo pienso que esto puede funcionar, o eso es lo que la gente dice, o sea, o lo que la gente nos está reclamando es lo mismo de siempre y se refiere a esto. Entonces, prácticamente con la investigación que tú haces, tú puedes identificar y tú construir un journey map para entender dónde está el punto de dolor importante. ¿Ya? Entonces es súper necesario que lo veas de esa manera. Ahora, bueno, entonces, qué información contiene un Customer Journey Map? Entonces, vamos a ver un poco acerca de cuáles son los componentes o la clase de información que debería contener un Customer Journey Map. Antes de poder explicarte esto, quisiera hacer un énfasis en algo muy importante. Es que para construir el Customer Journey Map se construye basado en las investigaciones que tú hiciste previamente. Como te decía, no puedes construir bajo un supuesto de que yo creo, sino que haces una investigación, te acercas a los usuarios, haces o aplicas diferentes métodos para poder ir entendiendo y con eso construyes el journey prácticamente esto para entender dónde está el punto de dolor. Si no haces una investigación, prácticamente no vas a poder construir un Customer Journey Map. Una de las primeras cosas que se debe considerar dentro de un Customer Journey Map son las etapas. Etapas nos referimos específicamente a los momentos donde sucede la experiencia. Por ejemplo, búsqueda de vuelos, ¿no es cierto? Donde tú en una aplicación, por ejemplo, dices voy a buscar vuelos a tal destino. Buscas las opciones y escoges la que quieres. Entonces, en la siguiente etapa empiezas a ver justamente la parte de si quieres sin equipaje o quieres un equipaje mucho más. Entonces, todas esas cosas son las etapas que tú sigues, todas las acciones que tú haces y que prácticamente están encerradas en ciertos momentos.
¿Por qué sirve separarlo así? Porque te permite justamente entender en qué etapa de la experiencia es que está pasando o está sucediendo o te estás encontrando dónde están las fricciones más importantes y en qué etapa es la que sucede. Entonces, como lo que te decía, cada etapa es o lo que señala prácticamente es un avance del usuario, ¿no es cierto?, en relación con el productos o servicio, todo lo que vive prácticamente el usuario como tal. Y es súper importante esto. Vamos a verlo al final en un ejemplo para que lo puedas ver con mayor claridad. Luego de las etapas son las acciones que hace el usuario o en este caso el cliente como tal. Entonces, esto hace referencia a lo que hace este usuario en cada etapa, en la búsqueda, en la decisión, etapa de compra, etapa de reclamos, etcétera. Todas las etapas tienen que ser identificadas y las acciones que hace dentro de esa etapa específica. Cuando tú defines la acción en particular, eso nos ayuda prácticamente a identificar cada punto de la experiencia. Porque si no lo hacemos así, no nos vamos a dar cuenta en qué momento es lo que está pasando y en qué etapa, ¿no es cierto?, es lo que está sucediendo. Entonces aquí es muy importante ser súper específicos y poderlo escribir en una forma que se entienda que es una acción. Por ejemplo, el usuario da clic en esta sección. El usuario decide hacer esto, el usuario luego busca en tal parte, ¿ya? Entonces es como describir lo que hace esta persona en cada una de las etapas. Luego de todo esto, ¿no es cierto? Vamos a colocar y vamos a identificar las emociones y percepciones. Esto es lo que se refiere a qué es lo que siente, qué es lo que percibe el usuario en cada momento, sea positivo, neutro, por ejemplo, a un proceso que le frustra, un proceso que es satisfactorio, etcétera. Es muy importante porque esto nos permite identificar ese punto importante de la experiencia para poder decir aquí es donde hay una oportunidad o aquí hay un dolor importante porque el usuario se frustra por esto, por esto, por esto. Entonces es súper bueno que esto tú lo tengas claro porque te va a permitir justamente tomar decisiones importantes. Y otro punto y otro de los elementos es justamente los puntos de contacto o los llamados touchpoint. Prácticamente un punto de contacto son aquellos, vale la redundancia, puntos con los que el usuario tiene interacción, sea con la empresa, con el producto, con el servicio. Llámese la página web, la aplicación, la sucursal, WhatsApp, una llamada, por ejemplo, digamos que la interacción con un asesor. Todo lo que implique con quién tiene interacción es importante que lo podamos identificar, porque si no, no nos vamos a dar cuenta dónde debemos de hacer el ajuste. Entonces ahí es justamente esa parte importante. Luego de todo esto, ¿no es cierto? También es importante poder identificar los puntos de dolor y las oportunidades de mejora. Esto lo podemos tomar en cuenta de lo que ya vimos antes sobre las percepciones y las emociones que tiene la persona. Entonces, un poco lo que quisiéramos, ¿no es cierto? De ahí, justamente si es que decimos que aquí hay un punto de dolor, punto de frustración, quisiéramos entender qué es. Entonces, por ejemplo, aquí es importante explicar qué es lo que vive la persona, por qué se frustra. Si la página está muy lenta, si la pantalla está muy pequeña o si simplemente hay un tiempo de espera demasiado extenso. Si te fijas, todo como que se construye en las etapas, en los puntos de contacto, en las acciones que hace el usuario y todo esto es importante para poder identificar dónde necesitamos hacer los ajustes necesarios. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo práctico de lo que te podría dar como una idea de lo que es un Customer Journey Map. Este es un ejemplo de la experiencia de una persona cuando va a comprar, no sé, unas entradas para el cine. ¿Ya? Entonces, digamos que en este caso lo que haría esta persona es primero la etapa uno es la etapa de búsqueda. ¿Ya? Entonces, en la que tú entras a la aplicación como tal y quieres justamente ver, o sea, cuáles son las películas de estreno. Esta plantilla, este ejemplo te los voy a dejar justamente en la descripción de este video
porque te puede servir muchísimo para que puedas aterrizar, ¿no es cierto?, tu Customer Journey Map. Entonces, para que lo puedas tener en cuenta y porque lo puedas utilizar sin ningún inconveniente. Ahora, ¿cómo se construye? De alguna forma ya vimos cuáles son los componentes que tiene un Customer Journey Map, cómo es lo que se construye. Prácticamente, primero se investiga, luego se construye el Customer Journey Map. ¿Por qué? Porque sin investigación, un Customer Journey Map es simplemente una suposición. Y es lo que ya te decía anteriormente. Tú tienes que primero haber investigado. Tienes que haber justamente pasado el proceso de conocer la experiencia que tiene esta persona a través de las entrevistas, de las encuestas. Incluso si estamos hablando de un servicio, tú, por ejemplo, ir a ese lugar, digamos, a la sucursal para tú mismo, digamos que fingir ser ese cliente o simplemente poder sentarte a ver cómo les atienden a las personas para poder recolectar la gran cantidad de información. Todo lo que involucre recolectar datos es importante para que puedas construir tu experiencia. Antes de construir un Customer Journey Map, quiero decirte que tienes que investigar, porque sin investigación un Customer Journey Map es simplemente una suposición. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es, más que secreto, cuál es la recomendación para que un Customer Journey Map sea hecho de la manera que tiene que hacerse? Es con la calidad de información que puedas levantar de la investigación. Con esto en mente, quiero decirte que te tengo un regalo muy importante. Muchas veces nosotros podemos tener una gran cantidad de datos que hemos recolectado de las entrevistas, de las encuestas, todo lo que hayas podido hacer. Cuando tú pasas un proceso en que ya investigaste y todo eso y quieres construir el journey para entender la experiencia de la persona, ese cúmulo de información tienes que bajarlo de alguna manera, ¿cierto? Para que lo puedas aterrizar mucho mejor en el Customer Journey Map. Entonces, por eso quiero darte este kit. Este es un ebook que prácticamente son 6 capítulos 100% prácticos que te van a servir para que tomes decisiones mucho más acertadas como diseñador de experiencia de usuario o alguien que está enfocado en Customer Experience. Para eso te quiero presentar el ebook, cómo la IA te puede ayudar a mejorar tu proceso de investigación. Como te decía, el éxito de que tengas un buen Customer Journey Map implica la calidad de información que tú puedas levantar y analizar. Una vez que haces el proceso de la investigación, estos 6 capítulos específicos te van a permitir no solamente analizar, sino prácticamente poder encontrar ciertos patrones importantes que te van a permitir construir el Customer Journey Map y por ende poderlo así presentar a tus stakeholders o al equipo con el que puedas estar trabajando. Además, tienes un bonus extra. Te voy a dar 2 de mis plantillas que uso generalmente, una para hacer benchmark y otra que utilizo para hacer mis entrevistas. Entonces, esto es muy útil. Son, digamos que estas plantillas que las he usado por mucho tiempo y te van a servir muchísimo. ¿Cuál es el precio? El precio por esta temporada es de 9,90. Normalmente ese precio está en 19, pero por ser esta temporada te voy a dejar en 9,90. Es un precio especial. Toda la info la vas a ver justamente en la descripción de este video. ¿Cuál es el código de descuento que tienes que utilizar para que puedas acceder a este recurso? Entonces, espero que puedas adquirirlo para que puedas construir un buen Customer Journey Map y puedas identificar cómo es la experiencia de tu usuario y que puedas tomar mejores decisiones. Así que si es que te ha servido esta información, te invito y te agradezco que puedas darle un like a este video y que te suscribas a este canal. Ya nos vemos.